Hola amigos, soy Michel Texier y les doy la bienvenida a este segundo módulo de nuestro curso de prevención del estrés laboral y de síndrome de burnout. En este segundo módulo, al igual como lo hicimos con el primero, vamos a hacer tres partes diferenciadas con tres temáticas específicas, y en esta primera parte de este segundo módulo vamos a hablar fundamentalmente acerca de la comunicación. La comunicación, todos entendemos de qué hablamos cuando nos referimos al concepto general de comunicación, pero existen múltiples formas de caracterizar el fenómeno de la comunicación, así como de explicar los conceptos relacionados para efectos de la optimización de los recursos atencionales y de la necesidad de enfocarnos en herramientas que nos permitan mejorar nuestras capacidades de afrontamiento del estrés. Como el eje de nuestras temáticas a discutir y a conversar tienen que ver fundamentalmente con el estrés, nosotros vamos a entender el análisis del proceso comunicativo y el análisis del concepto general de comunicación desde una perspectiva que tiene que ver directamente con su vinculación con el concepto del estrés y de cómo el estrés afecta las conductas de las personas, el desempeño de las personas y el logro de objetivos de las personas. El comunicador se puede describir bajo diversos parámetros, pero fundamentalmente nos vamos a encontrar con tres grupos principales. Primero está el comunicador agresivo. El comunicador agresivo es un comunicador que ofende, que se impone por la fuerza y que generalmente establece una definición de metas en donde el juego que él tiene, ¿cierto? La competencia que él establece es de que yo gano y tú pierdes. A él le interesa ganar y le interesa que tú pierdas. A él le interesa ser quien obtiene el éxito en desmedro del fracaso de quien él considera su oponente o su rival. Luego, en segundo lugar, tenemos al comunicador sumiso. El comunicador sumiso es un sujeto, una persona que evita hablar. Se pliega siempre a lo que dicen los demás, no defiende sus puntos de vista y en general entonces está ahí un poco a la sombra, ¿cierto? Al alero de otros grupos que son los que toman las decisiones, de las definiciones que provienen de compañeros de trabajo, de personas que él percibe como líderes naturales, de personas que él percibe como poseedoras de poder y frente a las cuales no es capaz de enfrentarse o de plantearse con una opinión propia. Y en tercer lugar tenemos al comunicador asertivo. El comunicador asertivo habla con efectividad y propiedad. Expone sus ideas en forma lógica y sin contradicciones y siempre va a jugar a yo gano y tú ganas. Ese concepto que a veces se menciona en relación a temáticas de negocio, ¿cierto? A acuerdos, a solución de conflictos, en donde hablamos del win-win, en donde ambas partes ganan. Bueno, ese es el objetivo fundamental dentro del establecimiento de metas que tiene una persona que cuenta con las características de ser un comunicador asertivo. Un ejemplo clásico, por ejemplo, en el ámbito laboral, sería una secretaria que le entrega a su superior jerárquico una carta con un par de errores ortográficos. Frente a este hecho, y dependiendo del estilo de comunicación, el jefe le podría decir, por ejemplo, señorita, usted está despistada, nunca va a aprender, no da pie con bola. También le podría señalar, señorita, esta carta tiene un error, pero no importa, lo vamos a dejar así, total no se va a notar. O también puede ser, señorita, por favor, quisiera que antes de entregarme la correspondencia verificara la ortografía y vaya y corrija esta palabra. O sea, está evidenciando el error. Está aceptando que podría o no corregirse. Está señalando quién es el responsable del error cometido. Pero hay claras diferencias de expresión y hay claras diferencias de lenguaje en la forma en que cada una de estas alternativas de respuesta se presentan dependiendo del estilo de comunicación que le acomode o que resulte natural para ese sujeto en particular. Entonces, como a nosotros obviamente por un tema que tiene que ver con la positividad y con el hecho de que
no hayan asimetrías en las relaciones laborales, tenemos que entender que vamos a poner el énfasis en la asertividad y por lo tanto ser asertivo implica tener una comunicación interpersonal muy efectiva, administrar nuestras propias emociones y asumir todas las situaciones de manera responsable, ser conscientes de nuestros propios pensamientos, de nuestros sentimientos, motivaciones, necesidades y deseos, y además interactuar efectivamente en cualquier situación. Una persona que se comunica asertivamente nunca se resta de ninguna iniciativa, nunca se resta de una discusión que vaya a desembocar en la toma de alguna decisión, nunca se priva de emitir su opinión. La palabra asertivo tiene su base en el latín acertus. Esto quiere decir afirmación de la certeza de una cosa. No confundamos tener la certeza de una cosa con creerse a sí mismo el dueño de la verdad, porque eso en ocasiones puede generar un estilo de comunicación más cercano al ser un comunicador agresivo que al ser un comunicador asertivo. Pero sí a considerarse poseedor de cierta instancia de conocimiento, una certeza brindada por el conocimiento específico y definido de una situación o de un hecho en particular. De ahí podemos ver que está relacionado con la firmeza y la certeza y podemos deducir que una persona asertiva es aquella que actúa con certeza. La comunicación asertiva siempre expresa honesta, directa y respetuosamente lo que desea decir. Y además, el comunicador asertivo tiende a tener una actitud de escuchar activamente al compañero. Con la asertividad se logran fundamentalmente dos objetivos: ejercer o defender los derechos personales y respetar los derechos de los demás. Es decir, tú te centras en defender aquello que crees que es justo para ti y buscas obtener un resultado que te beneficie a ti, pero sin que eso implique pasar por encima del otro. En cambio, el comunicador pasivo se va a describir de la siguiente manera: con una conducta general marcada por la esperanza de que los demás adivinen sus deseos. Hay que ser adivino para entender lo que una persona que se comunica pasivamente quiere, desea, supone o pretende hacer. En el ámbito verbal, se disculpa constantemente, da mensajes indirectos, habla con rodeos, no encuentra palabras adecuadas, no dice lo que quiere decir, habla mucho para clarificar su comunicación, no dice nada por miedo o vergüenza, se humilla a sí mismo, así como se minimiza, se victimiza. En cuanto a la voz, un comunicador pasivo tiende a tener una voz débil, temblorosa y de bajo volumen. Es la típica persona que habla bajito para que no la escuchen, para no verse expuesta a una crítica, para no sentir que cometió un error. En cuanto a la mirada, el comunicador pasivo va a evitar el contacto visual, va a tender a tener ojos caídos, a veces llorosos. Su postura va a ser una postura agachada y en donde tiende a mover la cabeza en forma afirmativa constantemente, y es muy común que como síntoma somático se tiende a tener manos temblorosas y sudorosas. En cambio, el comunicador agresivo, tomando en consideración las mismas variables, en cuanto a conducta general, va a ser una persona que siempre va a exagerar para demostrar su superioridad. Verbalmente va a exigir, acusar, buscar imponer su opinión, comunicarse en base a mandatos, a órdenes. Él no hace sugerencias, él ordena. Usa mucho la palabra tú, en un sentido casi peyorativo. Habla mucho para no ser contrariado, tiende a ocupar todo el tiempo, a hablar más fuerte y tiende mucho a llamar la atención. Se sobreestima constantemente y tiende a hablar solamente de sí mismo. El uso del recurso vocal es mediante el uso de una voz fuerte, fría y autoritaria, y con frecuencia tiende a gritar. Su mirada tiende a no tener expresión, es una mirada fija, penetrante y orgullosa. Su postura corporal es rígida, desafiante y soberbia. Y sus manos, por ejemplo, tiende a usar el dedo de manera acusatoria, así, usted que cometió el error, para no decir un chilenismo, usted que la embarró. Utiliza la mano para aprobar o para rechazar una conducta.
no pierde tiempo en hacer un elogio o una consideración hacia un tercero. En cambio, el comunicador asertivo, en cuanto a su conducta general, primero, va a actuar siempre con naturalidad, va a tender a escuchar atentamente, va a prestar atención. Verbalmente va a expresar lo que quiere, claramente, sin rodeos. Expresa también sus sentimientos de manera apropiada, habla objetivamente, usa mensajes centrados en el yo, es decir, tomando el análisis de la propia conducta como ejemplo. Habla cuando tiene algo que decir, si no guarda silencio. Habla bien de sí mismo si es necesario o conveniente, y su comunicación es siempre directa. Su voz es firme, calurosa, relajada y muy bien modulada. Él mira directamente a los ojos, tiene una mirada franca y tiene ojos expresivos. Adopta una postura bien balanceada, relajada y tranquila. Y sus manos tienen movimientos relajados, naturales y acogedores. Y por lo tanto, ustedes ya habrán supuesto, si recuerdan los contenidos expresados en los tres primeros módulos, en las tres primeras partes del primer módulo de este curso, en donde el estrés es el eje, podrán entender que hay una sugerencia implícita en cuanto a que lograr ser un comunicador asertivo genera un menor riesgo frente a la exposición de los elementos estresantes. Para ser asertivo, hay que ser capaz de decir no firme y cortésmente. Hay que expresar los sentimientos honestamente. Hay que ser realista, respetuoso y honesto. Y hay que ser capaz de expresar preferencias y prioridades. Ser asertivo implica muchas cosas. Implica tener una comunicación interpersonal muy efectiva consigo mismo. Una persona asertiva tiende a trabajar en el conocerse a sí mismo. Tiende a ser consciente de sus propios pensamientos, sentimientos, motivaciones, necesidades y deseos, y no hace juicios sobre sí mismo y tampoco hace juicios sobre terceros. Y implica ser capaz de administrar nuestras propias emociones y asumir las situaciones de manera responsable. Entonces, vamos a entender que existen tres estilos fundamentales de comunicarse y que esos tres estilos van a tener una incidencia directa en nuestra propia percepción del estrés, en el cómo permitimos que éste nos afecte y en el cómo incidimos con nuestra conducta a través de las estrategias y estilos de comunicación que usamos para también generar o disminuir el estrés que provocamos en terceros. Es muy importante que se entienda que cuando se establece un vínculo de comunicación hay al menos dos partes, que una actúa, ¿cierto?, como un receptor y otra actúa como un emisor, y ese rol puede intercalarse, y en esta dinámica de comunicación pueden estar presentes elementos aversivos, elementos estresores, elementos generadores de ansiedad, que dependiendo de nuestro propio estilo comunicacional vamos a tener o no a disposición mayores o mejores herramientas para que estos elementos no terminen afectando nuestra propia conducta y nuestro propio desempeño. Los dejo invitados a la segunda parte de este segundo módulo de nuestro curso de prevención de estrés laboral y de síndrome de burnout, y en el cual vamos a hablar sobre gestión y resolución de conflictos.